Los ojos de Micheline Baptiste, grandes y pintados de morado, se cierran cada vez que toma aire antes de hablar. Porque el día anterior perdió a su bebé, del que estaba embarazada de 3 meses y aún sangra. Porque a las 7 de la tarde, en Del Río, en Texas, hay 37 grados. Porque a ella, que es diabética y sufre presión alta, la espalda y los párpados se le caen. Porque después de días contenida, en el fondo, retenida por la presencia de la patrulla fronteriza en el límite entre Estados Unidos y México, ha sido autorizada a seguir adelante. Ella dice, hay que aguantar para sobrevivir. Esto lo narra la periodista Constanza Lambertucci en una nota que leí esta mañana en el diario El País. Micheline Baptiste, esta mujer, es una de las 15.000 personas que se agolpan desde el jueves en un campamento entre Ciudad Acuña, en Coahuila, México, y la ciudad tejana de Del Río, después de tratar de cruzar de forma ilegal la frontera entre los dos países. Ahora espera en la sede de una ONG, la única que trabaja periódicamente en esa ciudad, una pequeña ciudad del borde, donde los voluntarios han armado una especie de tienda de campaña para que algunos migrantes puedan dormir en colchonetas antes de que hoy comenzaran a partir en autobús o en avión hacia otros destinos dentro de Estados Unidos y algunos de ser regresados a sus países. En esta nota que leía cuentan que el campamento, debajo del puente, que se ha visto hoy de hecho en las noticias, ha habido filmaciones durante todo el día de ese espacio, la mujer procedente de Haití lo pasó mal. Ella dice, había polvo en el aire, el sol muy fuerte, los robos, y antes de eso, el viaje que comenzó desde el norte de Chile, allí comenzó la travesía, 6 días a pie en la selva que separa Colombia de Panamá, y la llegada a Tapachula en el sur de México. Dice ella, me pasaron muchas cosas. A mucha gente la violaron, a las niñas, a sus mamás. A veces, y escuchen esto, a veces uno iba a tomar agua y cuando llegaba al río veía un muerto, entonces ya no tomaba esa agua. Esta historia es una de las miles que ocurren en la frontera de México con nuestro país. El alcalde de Del Río, el demócrata Bruno Lozano, un político joven que gobierna desde el 2018, dijo en Twitter que la dinámica ya estaba cambiando y agradeció a los esfuerzos de la logística de la Secretaría de Seguridad Nacional y al gobernador, al republicano Greg Abbott, por el envío de 400 agentes a su pueblo, a su comunidad, pero a Biden lo criticó preguntándose ¿y dónde está? Los agentes fronterizos registraron números récord de encuentros con migrantes. Las autoridades contabilizan todos los intentos de cruce sin importar si lo hizo una vez o 2 veces, es decir, cuentan la cantidad de personas que cruzan, por eso le llaman encuentros, no necesariamente que sean las mismas personas. Los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran casi 1.5 millones de encuentros con migrantes en la frontera. En el Del Río, en esta pequeña comunidad, y escuchen esta cifra, hubo 215.000% más que el periodo anterior. 215.000%. El gobierno demócrata ha realizado el domingo los primeros vuelos de deportación y continúan hasta hoy la estrategia acordada por las autoridades haitianas con las autoridades haitianas. Consiste en enviar a los migrantes de regreso a su país de origen o a las naciones de donde emprendieron el viaje. Por eso hay vuelos diarios a Brasil, a Chile. Los migrantes que no son deportados son enviados a otros puntos fronterizos para procesar solicitudes y el gobierno nacional ha cerrado este lunes la frontera, según se sabe. Desde Del Río, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ayer insistió en que quienes entren ilegalmente al país van a ser deportados, que su viaje no va a tener éxito y que habrá puesto en peligro también la vida de ellos y la de su familia. La inmigración es una crisis que ocurre en la frontera, pero nos alcanza a todos. Ante todo porque quienes cruzan, intentan cruzar o pierden su vida en el intento son seres humanos. Seres humanos de todas las edades, desde muy niños hasta ancianos. Niños solos y niños que son usados como instrumento para poder entrar al país por otras personas. Hay abusos y también hay un uso político de esas tragedias. Y por supuesto, y esto lo hemos sabido, el negocio que algunos delincuentes hacen con estas personas. Por el otro lado, nos preguntamos cuál es el límite entre la asistencia humanitaria y la protección de una nación, ya que las fronteras pierden toda seguridad y no sabemos quién realmente está entrando al país. Por eso esta noche queremos abrir este tema para una conversación
lo más profunda que podamos, que nos ayude a entender esta crisis humana constante y para muchos todavía silenciosa. Hay quienes se ocupan de darle voz y asistencia, como Anthony Agüero, que se convierte un poco en el vocero de estas personas y convierte a esas voces en noticia, informando y denunciando para darle visibilidad en sus redes sociales y también en su plataforma. Y estaremos hablando con María Herrera Mellado, que es abogada de inmigración y sensible a la historia de estos seres humanos que buscan una mejor vida. Además de ustedes, porque estaremos abriendo líneas para que participen de la conversación, como siempre, al 305-410-1040. 305-410-1040. Hoy vamos a informarnos y a reflexionar al final del día. Sintonizas Al Final del Día con Julio Bebione en Actualidad Radio. Voy a comenzar saludando a la abogada María Herrera Mellado, que es amiga de la casa y siempre está muy pendiente de estos temas. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Muy contenta de estar con todos vosotros. Con mucho gusto y esperamos ser muy útiles. Y te voy a presentar también a nuestra audiencia a alguien que también es parte de esta familia y una de las personas que recorre la frontera diariamente. Si lo siguen en su Instagram van a ver su participación constante en el lugar y por eso desde allí está Anthony Agüero. Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. Anthony, tú te defines como un periodista en la frontera. Tu actividad es tan amplia que quisiera definirla de alguna manera para presentarte. Bueno, yo tengo un small network y se llama Border Network News y consiste de yo mismo y mi compañero Oscar el Blue, que reporta en la frontera de San Diego y Tijuana. Yo había estado viajando el país el año pasado cubriendo diferentes eventos, las protestas, pero ahorita este año hemos estado con todo lo que está saliendo aquí en la frontera. ¿Qué está ocurriendo hoy? Hemos visto a través de las imágenes, esta famosa imagen del puente en Del Río, que es esta pequeña localidad que se ha visto desbordada por los inmigrantes haitianos en este caso. Pero tú que estás más cerca de la frontera, cuéntanos qué está ocurriendo a esta hora. Ahorita los números ya han bajado. Estuve antier allá abajo en el puente con estas personas y aunque a mí no me parece bien en la forma en la que están cruzando, en el estado en lo que ellos están ahí abajo, definitivamente es inhumano. Te lo puedo más describir yo. El local es como un infierno ahí abajo, hace un calor espeluznante. Uh-huh. Y desafortunadamente, afortunadamente las personas tienen agua, pero el agua está directamente abajo de el sol y las temperaturas llegan hasta 106 grados Fahrenheit, entonces el agua potable que ellos tienen allá es algo que se estaban quejando mucho conmigo. Está caliente el agua. Tenían las cifras ya a poquito menos de 9,000 individuos en el otro lado. Muchos de ellos empezaron a regresar a México cuando empezaron a saber que iban a empezar a deportarlos de regreso a Haití. Entonces muchos de ellos empezaron a regresar, pero muchos de ellos no se regresaron a México solamente para tratar de cruzar la frontera en otros puntos de acceso. Entonces, aunque ustedes aquí ahorita ven todo un show y un fiasco de tantas patrullas del Border Patrol y más que nada los State Troopers, el resto del estado está completamente descuidado, ¿verdad? Hemos estado investigando y en los próximos días vamos a estar llegando a otros lugares, a otras ciudades, a otros condados aquí en el estado, en la frontera, donde ya tenemos confirmado y ubicado ciertos lugares donde están cruzando en grandes cifras, porque estas personas ya no están llegando aquí. Entonces, si tú ahorita vas a diferentes lugares en la frontera, casi no hay nada de Border Patrol en esta área porque todos están aquí enfocados. Lo mismo con los State Troopers, está todo muy descuidado desafortunadamente. ¿Por qué, para comprenderlo, porque no estando allí no entendemos por qué se abre un paso migratorio tan rápido y con tantas personas, algo que no había ocurrido? Digo, el paso del río parece que era un paso o desconocido o pequeño y de pronto todos llegan por ahí. ¿Qué pasó? Okay, las personas empezaron a llegar aquí a Acuña por la siguiente razón.
Aunque toda la frontera está muy controlada por todo el cartel, aquí en particular no está tan violento como se encuentran en otras diferentes áreas. Aquí está un poco más tranquilo en el otro lado, entonces ellos se sintieron que era un poco más fácil para ellos poder cruzar sin ningún tipo de complicación. Pero a largo plazo las mismas personas que vienen saliendo de Tapachula hace unas semanas atrás. Yo estuve hablando sobre esto y inclusive las fechas en mi Twitter lo confirman, que yo les estuve avisando a las personas que se prepararan que esto iba a venir y mire ahorita ya no estamos. Entonces ahorita las personas parece ser que las están tratando de llevar a ambos lugares, ya no más están llegando aquí. Anoche simplemente vimos cientos y cientos de patrullas del department, del DPS, que son los State Troopers, y ya estaban en alerta muy alta, por la cual razón es que ayer los migrantes que iban ya a bordo de un camión que los iban a transportar, empezaron a pelearse con los agentes y desafortunadamente tomaron control del autobús, lograron pararlo y salieron todos corriendo a esconderse, pero las agencias aquí de los Estados Unidos hicieron un buen trabajo y pudieron controlar la situación y recuperaron a las personas que se salieron y fueron a ser procesadas. Mira, estoy mirando ahora noticias y justamente hay un titular que dice que el Departamento de Seguridad está vigilando a unos 20.000 haitianos que en este momento están camino hacia Estados Unidos, pero están aún en Colombia. Es decir, que esto puede ser el principio de algo que todavía no se sabe cuándo termina, ¿no? Pues no va a terminar hasta que estos países como México son parte del pacto migratorio de las Naciones Unidas, y entonces siendo parte de ese pacto global, desafortunadamente va a seguir abierta la puerta de México y la gente va a seguir llegando a la frontera de los Estados Unidos, y más ahorita que tenemos a la administración que tenemos. Hasta cierto punto ellos están también explotando a estas personas porque las están usando a un clima político para su propia conveniencia, para sus propias ganancias, ¿verdad? Y al mismo tiempo estas personas están básicamente desplazadas y están sufriendo mucho. Es muy, muy triste, y más que nada los niños. A mí me ha tocado ver a niñas que cruzan inmediatamente a haber sido violadas en el río por los coyotes, llegan destrozadas, traumadas. Hemos estado viendo, les he presentado videos de niños que vienen drogados, sedados para que no estén activos o jugando o llorando, o inclusive pensamos que a lo mejor están llegando los niños en esa forma para que no puedan hablar y decir en realidad que si vienen o no con su mamá o papá. Entonces es muy triste toda la situación, es un poquito traumante, pero es importante que estar aquí al frente de todo y trayéndoles la noticia como conforme viene saliendo, ¿verdad? Claro que sí. María, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo y que deberíamos comenzar a hacer? A ver, lo cierto es que esta administración ahora mismo se ve contra la pared porque ha incitado el efecto llamado, ha creado este caos en la frontera cuando el secretario Mayorkas dijo en primer lugar que iba a aceptar a todos los niños menores no acompañados. Uh-huh. En este último mes hemos recibido de nuevo casi 18,000 menores no acompañados, 80,000 familias que los han dejado entrar al 80%. Esto también ha sido creado por esta administración, que dijo que no querían separar a los padres de los hijos. Aunque eso no es del todo cierto, porque el acuerdo Flores, un acuerdo judicial que obliga a los centros de detención a no retener a los menores aunque vengan con sus padres, si el padre no está preparado para presentar un asilo, Estados Unidos no puede mantener a este menor detenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta administración ha hecho todo absolutamente mal, pero lo lleva haciendo antes incluso de llegar a la Casa Blanca, porque deshizo todos los acuerdos que Donald Trump tenía con Centroamérica,
y básicamente volvió a gastar dinero del contribuyente para ir a hablar de lo mismo. Ya sabemos lo que pasa en Centroamérica, ya sabemos el tema de la violencia, sabemos el tema de la corrupción, conocemos precisamente todo lo que acontece allí, la escasez de oportunidades, la falta de libertad. Por otra parte, pues la región, la inmigración no va a acabar mientras no acabemos con las tiranías, o sea, no acabemos con el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua. No hay libertad económica, no hay la posibilidad de que estas personas se queden en sus países. Y para el recolmo, el Tribunal Supremo y los tribunales federales le están dando la espalda a Joe Biden y Kamala Harris cuando le dicen que no pueden eliminar el programa del protocolo de protección inmigrante de esta forma arbitraria y caprichosa, que no pueden prometer algo que no van a cumplir, como es darle una residencia a aquellos incluso que estén aquí como TPS. En fin, es una serie de despropósitos y jugar con los sentimientos de millones de personas y darle alas al crimen organizado. Es una vergüenza. Yo soy abogada en los estados, yo estudié inmigración y estudié mi Juris Doctor en Arizona, en Tucson, al lado de Nogales, donde se entra. Tengo mi licencia en Texas, en Nuevo México. Yo trabajo con muchos de los que vienen aquí a Estados Unidos, pero la realidad es que una gran parte de estos inmigrantes que vienen es por temas económicos, porque no tienen la posibilidad de sobrevivir en sus países. Y eso, a diferencia de lo que cuenta la prensa, no son inmigrantes que vayan a calificar para el asilo, no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos hacinando a los inmigrantes, incluso cuando los dejamos entrar, los metemos en las cárceles para que pasen meses o años, porque y después devolverlos a sus países, después de que nos ha costado muchísimo dinero y que la mayoría de ellos ya se han gastado todo el dinero en bandas de crimen organizado y no tienen ni siquiera los pobres dinero para pagar a los abogados. Es terrible. ¿Qué se debería de estar haciendo? Ahora mismo yo creo que Kamala Harris debería renunciar. ¿Cómo que esa mujer es la encargada de la frontera y se pasea por Asia y quiere ir a Europa? Es increíble, ¿no? Es una vergüenza. Y Estados Unidos, la prensa ha jugado un papel y juega un papel nefasto, porque ellos hablan de violaciones de derechos humanos, cuando en verdad lo que quieren decir es que hay un odio y una intención por desacreditar y desmoralizar a nuestra patrulla fronteriza, que lo único que hace es, por favor, entren de forma legal y ordenada, y cuando no hay más capacidad no podemos seguir asignando a personas en medio de una pandemia y separando a padre e hijo. Es realmente triste lo que estamos viviendo. Si pudiéramos poner palabras que resuman el caos y la solución, diríamos que hay un gran desorden y hay que empezar a poner orden por algún lado. María, ¿qué sabes de los resultados que obtuvo aquella visita de la vicepresidenta a Centroamérica, que fue como el principio de buscar una solución? ¿Hubo algún resultado de eso? Absolutamente ninguno. De hecho, fíjense que nosotros tenemos colegas en Guatemala. Pues, por cierto, el dato que daban antes, a mí me ha dicho un abogado guatemalteco que hay 65,000 haitianos esperando en Guatemala para entrar a México. Imagínense el dato tan escalofriante. Bueno, pues de la visita de Kamala Harris no se sacó nada, porque lo único que se sacaron nuevo con respecto a la anterior administración fue un task force de una fuerza contra la corrupción, y nombraron a personas que están siendo investigadas en Guatemala por corrupción. O sea, es ridículo, ¿no? La intención de Estados Unidos, de esta administración en Centroamérica, es simplemente financiar a través del Departamento de Estado de USAID muchísimas ONGs para favorecer políticas que no tienen nada que ver con el control de la inmigración, llámese el aborto, llámese el cambio climático, pero de lo que se ha hecho, nada. Ahí lo tenemos, la peor crisis migratoria de los últimos 21 años, y decía la señora Kamala Harris, el secretario mayor, que era un tema seasonal, que era un tema temporal. No es cierto, estamos en septiembre, y llevan ya muchos meses, y esto no va a parar, y esto lo único que va a hacer es exacerbar, y esto es muy importante que lo escuchen, el odio hacia el inmigrante, porque cuando tú permites que tanta gente entre de la forma que está entrando, lo único que hace es crear miedo entre la población estadounidense, y es lo peor que podemos crear. Si quieren participar, recuerden que tenemos abierto el 305-410-1040. Recién, Anthony, mencionabas los niños, que es lo que creo nos sensibiliza aún más. Digo, todas las vidas humanas importan, pero los niños es donde más indefensión hay. Y a esa cifra que recién mencionaban ustedes, 18.840 y pico de niños que llegaron sin acompañante, que fueron detenidos en la frontera en agosto. Tengo otras cifras aquí que dar una idea. Digo, no, las cifras realmente lo que hacen simplemente es contextualizar, ¿no? No podemos medirlos porque un niño vale, pero
Se han encontrado más de 112.448 niños del 1 de febrero. Y muchos de ellos, cuando entran al país, según los datos, las estadísticas, es que pierden contacto. Es decir, de las personas que se registran, luego 1 de cada 3 niños migrantes que se liberan pierden contacto. Es decir, no se sabe qué pasa con ellos. ¿Esto es así, Anthony, tú que lo vives allí en primera persona? Sí, así es correcto. Lo que ha estado pasando, lo que yo he estado y saludos, doctora, mucho gusto. Lo que ha estado pasando es que llegan estos niños y nos dicen que vienen desacompañados, ¿verdad? Pero lo que está pasando es que aquí hay un punto de contacto, hay una demanda de que quiere there's a demand para estos niños del lado de los Estados Unidos. Uh-huh. Y hay un punto de contacto entre los que quieren niños en los Estados Unidos y entre las personas que están proviendo estos niños. Uh-huh. Lo que hemos estado investigando es lo que le voy a explicar. ¿Por qué están llegando niños a la frontera con un papelito en su bolsillo que parece que fue roto de un libro de colorear? Trae un número y un nombre de un individuo, y ese papelito el niño se lo presenta al agente que lo está procesando. Entonces ellos contactan a este individuo y hacen básicamente la transacción. Pero lo que está pasando aquí es que el arreglo está siendo hecho antes de que cualquier niño cruce la frontera. A ver, explícanos mejor eso. ¿El número representa el contacto del mayor que está utilizando al niño para entrar? ¿Sería así? Los niños entran desacompañados. Nos dicen, claro que llegan con otra con otro grupo de migrantes, que los migrantes adultos son los que ayudan a estos niños a que lleguen aquí a la frontera. Y después los niños dicen que no vienen con nadie. Hay un arreglo que se está haciendo antes de que manden a los niños, y el individuo al cual número y nombre viene en ese papel, ese individuo está en los Estados Unidos y básicamente hizo el pedido. Ya. Pudo haber pedido un niño de Guatemala o de Honduras o El Salvador. Depende de qué nacionalidad, depende de qué características. Entonces mandan al niño. Lo que estamos investigando ahorita es que si lo están mandando a través de los non-government organizations, que es mejor conocidos como NGOs. Uh-huh. Estas organizaciones izquierdistas, básicamente la administración de Joe Biden les ha dado millones y millones de dólares sin tener algún tipo de oversight. O sea, nadie está cuidando en qué están gastando este dinero, y ellos están gastando pennies en el dólar en la forma en la cual se están trayendo a estas personas, ¿verdad? Hay una red de individuos o de organizaciones que en las próximas semanas voy a poder hablar más abiertamente de lo que hemos estado investigando, pero hay una red de individuos o de organizaciones que una vez que un migrante se sube a esta red y básicamente es como un tour, ¿verdad? En cuanto tú te subes al camión de tu país, de donde vayas saliendo, ya no te dejan salir. O sea, tú viajas en el camión de 8 a 9 horas, te bajan en una bodega donde hemos escuchado a migrantes decirnos noche tras noche que a veces los tienen en bodegas de hasta 700 personas a la vez. Y todo esto, lo que te vengo diciendo, está documentado, ha sido grabado y documentado en diferentes áreas de la frontera, en diferentes noches en el transcurso de este año, ¿verdad? Entonces, estas personas, una vez que se suben al camión inicial de su país, los traen hasta la frontera de México, de los Estados Unidos y México. Pero una vez que ellos están en estas bodegas, ellos no tienen ningún tipo de poder o ningún tipo de dicho a qué horas ellos
pueden salir, si ellos pueden ir a comprar agua, si ellos pueden ir a comprar, no sé, unas papitas para mantenerse el hambre, no los dejan salir. Ellos básicamente ya vienen captivos. Inclusive, muchos de ellos migrantes nos han dicho que básicamente sienten que están en un tipo de cárcel, ¿verdad? Porque ellos les dictan a qué horas se pueden bañar, ellos les dictan a qué horas van a comer y cuándo van a ser desalojados de estos bodegas, de estas warehouses. Nos vienen diciendo que en la mayoría de ellos pasan mucha hambre, más que nada el calor y la dehydrated, ¿verdad? Deshidratación. No, hay muy poquita agua. Y lo más impactante de todo esto es que nuestro gobierno está tan fixado en forzar las mascarillas a nosotros porque ellos dicen que trabajan, que es para el virus, lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, estas personas cuando los trafican de un punto hasta la frontera de los Estados Unidos, los hacen quitarse las mascarillas, ¿verdad? Entonces, lo poco que podrían ellos estar protegidos del COVID, los hacen que se quiten las mascarillas antes de entrar a las bodegas. ¿Y eso por qué? También, la razón por la cual ellos les dicen a los migrantes que se la quiten, les dije, y esto está también documentado, nos lo dijo unos muchachos de Nicaragua, que las personas que los tenían en las bodegas les dijeron que se quitaran las mascarillas. El muchacho no quería quitársela y le dijo la persona encargada de la bodega que si no se la quitaba, que era más seguro que los iban a identificar como migrantes porque los mexicanos no usan mascarilla. Y esto también está grabado, está documentado, está en nuestro library de YouTube. Estamos hablando con Anthony Agüero de Border Network News y la doctora María Herrera Mellado, que es abogada de inmigración en ejercicio aquí en Estados Unidos. Tenemos el teléfono abierto, el 305-410-1040, y vamos a saludar a Fernando para incluirlo en la conversación. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, lo felicito por su programa. Muchas gracias. Es un programa muy bueno y muy orientador. Quería comentar sobre la crisis migratoria que se está ejecutando en esa frontera aquí con Estados Unidos. Hay un punto muy claro, y yo creo que cualquiera lo puede entender, de que cada país tiene sus leyes migratorias y como tales deben ser respetadas. Estados Unidos no tiene culpa de que ningún país la gente se esté yendo porque quieren irse, porque no tienen un sistema, no tienen cómo vivir. Estados Unidos no tiene culpa de eso. Estados Unidos le da ayuda más de la mitad del mundo entero. Estados Unidos no tiene culpa de que esos gobiernos sean unos corruptos y tengan toda una población viviendo en miserables condiciones. Ahora, sí tienen derecho a vivir mejor, pero vuelvo y repito, cada nación, cada país tiene sus leyes migratorias y como tales deben de ser respetadas. Voy a tomar eso que nos dice Fernando y voy a transformarlo en preguntas para la doctora, para María. ¿Cuál es el límite entre asistir a los seres humanos que necesitan comer y la protección de una nación? Porque también hay que considerar que esto, además de ser un territorio donde ellos pueden vivir, hay reglas, hay unas finanzas que cuidar. ¿Cuál es, en tu caso, tú que lo puedes mirar desde el lado también de las leyes, cuál es el punto entre uno y otro? Entre la lástima y la asistencia, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, la experiencia mía en la frontera y en Estados Unidos es que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son inmigrantes económicos, que quieren pedir una protección internacional porque efectivamente en los países de los que proceden también se da el caso de la violencia, pero eso no los hace elegibles para el asilo. Entonces, claro, hay una confusión inicial. ¿Hay que tramitar las solicitudes de asilo? Sí, absolutamente, pero ¿cómo hay que hacerlo?
¿Es lo mejor que estas personas sean víctimas de tráfico humano y de contrabando a través de 14 y 15 países, como les pasa a muchos? No, eso no está justificable. Lo que proponía la anterior administración tenía todo el sentido del mundo. Señor, si usted va huyendo de un país, en el primer país seguro que usted llegue, usted tiene que pedir asilo y refugio. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que hacer el primer control. Esta persona viene huyendo, necesita protección internacional, ¿cómo podemos hacer? Pero esto significaría que debería haber una colaboración entre la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y las autoridades locales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que ninguno de los países quiere tener la etiqueta de país seguro, porque es verdad también, no son países seguros, pero entonces no son países seguros, no hacen nada por mejorar sus condiciones, y desde aquí de Estados Unidos enviamos 4.000, 5.000 millones de dólares a Centroamérica y otros países, y seguimos teniendo el mismo o más flujo de inmigración. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite está claro, hay que ayudar a los perseguidos políticos, hay que ayudar a aquellos que son digamos, perseguidos por su origen, por su raza, por su religión, por ser víctimas de desastres naturales, como el caso de Haití. Pero no se puede hacer a través de las bandas de crimen organizado, no se puede traficar con las personas, y los países tienen que tener sobre la mesa unas condiciones, es decir, para que Estados Unidos entregue 4.000 millones de dólares a Centroamérica, las condiciones de violencia tienen que cambiar, las de corrupción. Las mujeres no pueden ser violadas en el 70, el 80% de los casos, como pasa en muchos de estos países. Entonces, claro, sería estupendo poner ese límite, pero la realidad es que no hay límite, porque no hay límite en la maldad que llevan a cabo estas bandas de crimen organizado, y no hay límite en la corrupción que los políticos permiten. Esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos hablando con Anthony Agüero, que está en Del Río. Ustedes han visto esas imágenes hoy, las están viendo seguramente porque están en las noticias, y seguirá lamentablemente en los próximos días, por lo que sabemos. Y con la doctora María Herrera Mellado, hablando de la crisis de inmigración y también tratando de comprender un poco más de qué se trata cuando hablamos de las fronteras. Anthony está desde hace meses recorriendo, y de hecho recomendamos que vean en su Instagram, en Real Anthony Agüero, @RealAnthonyAgüero, los videos y los lives, de hecho, que él está haciendo durante estos días. Anthony, a ti en primera persona, ¿qué es lo que más te preocupa de todo lo que ves? A mí me preocupan los niños. A mí, ante nada, la gente más desamparada, la gente más vulnerable que estamos viendo, que va a tener unos traumas, que va a salir más dañada de todo esto, son los niños. Y se me hace hasta un poco difícil hablar ahorita en el tema. Se me hace algo muy, muy desagradable. Es desgraciadamente que está pasando esto. Y inclusive yo el sábado tengo un town hall en McAllen para educar a la gente de largo plazo lo que están pasando estos niños. O sea, los están hasta reciclando. Hay niños que hemos visto que han entrado y salido del país 5 o 6 veces. Se han recuperado niñas que han sido violadas por hasta 12 diferentes varones a una misma vez. O sea, son unas cosas tan traumantes, y que yo como reportero lo estoy viendo. Entonces necesitamos ser la voz para estos niños, porque estos niños, a final de cuentas, ellos no tomaron la decisión. Un niño en Guatemala no se levantó el sábado en la mañana, en lugar de ver caricaturas, dijo, yo me voy a ir a la frontera de los Estados Unidos. Uh-huh. Claro que no. Hay algo más que está pasando aquí. Solo con el puro caso que ya tenemos hasta el 40% de los niños que han llegado a la frontera desamparados, hasta el 40% de ellos ya no los podemos contactar, ya los perdimos en el sistema, a los que seguimos alimentando a estos niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no tenemos we don't have a moral high ground to stand on if we don't stand up for these kids. Si no hacemos algo por estos niños, o sea, ¿qué es nuestro purpose? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Sí, ¿para qué como estamos una nación vivos? Sí. Sí, si no estamos protegiendo a los más vulnerables, que son los babies, a estos niños que llegan hacia la frontera, los traen descalzos, y los niños andan caminando entre escorpiones, entre cucarachas. O sea, es algo que yo
enseño noche tras noche tras noche, y es algo, yo pienso, que me tiene más a mí aquí, más que nada, es tratar de contactar. Yo les hago preguntas a los varones que llegan sin las mamás, ¿verdad? Y por lo general, no más sobre los hombres, porque a mí se me hace muy raro que por lo general, cada entrevista que les hago a estos hombres, les digo, caballero, ¿usted con quién viene? Me dicen, no, pues yo vengo solo. Y el niño que trae ahí, me dicen, pues es mío. Le digo, ¿y de dónde viene? Me dicen, Guatemala. Y le digo, ok, le digo, ¿y está muy peligroso? Me dice, no, sí está muy peligroso. Le digo, entonces, ¿por qué no mandó a la mamá con el niño si están tan peligrosos? Y siempre tienen una cara como que todos confundidos, ¿verdad? Y les empiezo a hacer más preguntas y no saben contestar, están todos confundidos. Todos me dicen que la esposa los abandonó. Y estoy haciendo una compilación de videos donde nomás va a ser puro me abandonó. Es un mismo guión, claro. Sí, ese es el único audio que se va a ir en todos los videos, en el video que estoy haciendo ahorita. Todos estos varones están diciendo que los abandonó la señora, los abandonó, como si los prepararon antes de cruzar a decir eso, ¿verdad? Entonces a mí se me hace, es lo peor estar viendo estas imágenes de estos niños. Nada menos hace 2 meses yo estaba aquí mismo en el río, en una propiedad, y acababa de cruzar un grupo bastante grande de venezolanos. Eran las 2:30 de la tarde y empezamos a escuchar unos gritos franticos, desesperados. Yo estaba con 3 agentes de Homeland Security que habían asistido en transportar y transferir a estas personas fuera del área. Entonces yo estaba tomando un Gatorade con estos agentes, estábamos platicando y escuchamos estos gritos. Nos paramos y empezamos a buscar, y en el otro lado del río, un varón como de 40 años estaba violando a lo que parecía una niña de 15, 14 años. Enfrente de nosotros eran las 2:30 de la tarde, y me van a decir, eso es mucho lo que estás diciendo, se oye muy feo, pero es una realidad. Es verdad. Es una realidad brutal. ¿Cuál es el destino de estos niños una vez que son recibidos? Y no sé, ¿cuál es el proceso? ¿Qué ocurre con ellos? De lo que has visto. Sí. Okay, se van directamente muchas veces a las organizaciones, a los NGOs, y luego ellos también ya tienen a varias personas a las cuales pueden mandar a los niños. Ellas ya tienen caregivers en donde ponen a estos niños. Pero también yo he sabido de instantes donde el Border Patrol personalmente básicamente entrega a estos niños a las personas las cuales ya traen un numerito, el número de teléfono y el nombre de la persona. Hace un mes exactamente, un agente del Border Patrol estaba a punto de soltar a una niña de 16 años de Guatemala a un sex offender en California. Cuando el agente le habló por teléfono a este individuo, el agente se dio cuenta que habían inconsistencias en la historia y en lo que le estaba diciendo el individuo en el otro lado del teléfono. Entonces el agente lo que hizo fue buscar a esta persona, hizo un background check y se dio cuenta que estaban a punto de mandar a esta niña de 16 años sin sus padres a la casa de un sex offender, ¿verdad? Y también lo que está pasando ahorita, están entrando gente ilegal, la gente que hicieron catch and release ahorita, ellos mismos se están aplicando porque no hay una ley que lo prohíbe, y la doctora le puede decir, ahorita mismo hay gente que está aquí ilegalmente que están aplicando para que le suelten a estos niños, desafortunadamente. Doctora, justamente esa es la pregunta. ¿Cuál es el marco legal para que esto ocurra y no haya denuncias o continúe haciéndose en un país donde la ley es fuerte? Exactamente, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el tema de que los niños quedan en el país, tienen un destino incierto, y cuál es el marco legal para recibir esos niños? Sabemoslo, por ejemplo, cuando alguien va a adoptar un niño, sabemos que hay un proceso largo, complejo, de mucha verificación,
pero estos niños llegan y quizás terminan en algunos hogares. No sé cuál es el marco legal, cómo la ley acompaña y protege a estos niños una vez que están aquí. Bueno, lo que pasa es, vuelvo a incidir en lo que dije al principio, o sea, debido al acuerdo Flores que ha querido ser revocado por varias administraciones, de Obama, de Trump, y bueno, Biden ni siquiera ha llegado a revisar nada, está lidiando con esta crisis, pero si el niño pasa más de 21 días detenido, Ajá. y la familia no ha visto a un juez ni tiene los papeles listos para pedir un asilo, los tienen que separar, los tienen que soltar a los niños y los envían algunos a centros de menores. Aquí en Florida tenemos el de Homestead. Los mandan también digamos, con familiares. Y de esos centros de menores, perdón, en caso de que lleguen a un centro de menores, luego, ¿qué ocurre? ¿Buscan una familia? ¿Hay deportación? ¿Qué ocurre? Depende, o sea, depende. Hay familiares, a veces llegan al centro de menores y hay un familiar cercano o una persona que los reclama. Okay. Y en ese caso, si el Departamento de Salud Pública y de Menores ve que la casa en la que el niño, digamos, iba a vivir tiene unas condiciones dignas y que no hay peligro de que sea abusado, entonces a veces los entrega a los familiares, pero en muchos casos los familiares no tienen papeles, viven hacinados con otros inmigrantes, total, que pueden pasar muchos meses. Y por desgracia, hay cuando ya no hay más espacio, a veces a esos niños acaban en orfanatos, y si el padre no aparece porque no ha contratado un abogado, lo han deportado y no se encuentra el padre, ahí a veces el Departamento de Children and Family puede empezar un proceso en el Tribunal de Familia que consiste en declarar al niño dependiente del Estado o dependiente de un familiar o de una persona que lo quiera reclamar o adoptar, y a veces se adopta. Hay un visado especial que se llama Special Juvenile Immigrant Visa, y ese tipo de visados es a veces lo que se utiliza para que muchos de estos niños que han sido abandonados puedan sacar su visado de niño juvenil y además luego inclusive sacar la residencia. Pero lo cierto es que todo este desorden y todo lo que está contando nuestro compañero desde Texas es realmente abrumador, y el problema es declaraciones como la del secretario Mayor que diciendo vamos a aceptarlo todo, con lo cual yo tengo aquí algunas madres que incluso te dicen, bueno, mira, hay que gastar lo que hay que gastar, hay que enviar a mi hijo, y se someten a torturas por el camino y al final a veces llegan aquí porque son deportados o son abducidos. Dentro de ese marco legal, ¿hay posibilidades que alguna persona que nos esté escuchando, alguno de nosotros, podamos, por ejemplo, estar dispuestos a recibir esos niños? ¿Hay un lugar donde uno se anota? ¿Cuál es el mecanismo legal desde la ayuda? ¿Qué se puede hacer? Hay varias organizaciones encargadas que reciben dinero del gobierno federal que se encargan de ayudar a estos menores inmigrantes no acompañados, inclusive refugiados, y digamos que ahí se coordina, ¿no? Se coordina una acción para asistirlo, para que ya llegado el punto, si hay un interés y hay definitivamente un punto de encuentro en el que la familia quiere y el menor quiere ser, digamos, reconformado familiarmente por esta nueva familia o estos nuevos padres, pues entonces ahí tendría que verse todo este proceso a través de la Corte de Familia. Pero sí, lo más importante sería quizás acercarse a las ONG que están en la zona, e incluso a los comisionados y a las juntas del condado donde los niños están ahora mismo albergados, para ver de qué manera se puede asistir al niño, inclusive ver una forma así. Ok, vamos a saludar a Mariví, que está en línea. Mariví, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Te escuchamos. Okay. Sí, te escuchamos. Yo estoy llamando porque yo estoy muy preocupada de lo que está hablando la señora. Sí, hay muchos que están, como cuando pasó en los Peter Pan, que vinieron niños de Cuba y los pusieron en casa. Muchos de ellos pueden decir muchos cuentos de abusos sexuales y otras veces, okay, estamos haciendo un negocio. La señora debe de saber porque ella es part of an NGO, okay. Cuando hacemos dinero, cuando hacemos algún negocio, entonces estamos proponiendo que esto siga. Perdone un momentito, señora, yo no soy parte de una NGO, yo soy una abogada privada. Ella es una abogada de inmigración, exacto. En España, ¿no? No, aquí en Estados Unidos. Señora, Estados Unidos. ¿En Miami?
Resido en Miami, pero mis licencias son en Texas, Arizona, New Mexico, etcétera. ¿Cuál es tu preocupación, Mariví, para comprenderla? Mi preocupación es hacer del negocio, deteniendo niños viniendo para aquí, para los Estados Unidos, separándolos de los padres, y niños que no pueden hablar, no se pueden defender. Claro. ¿Ok? Absolutamente. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos en consideración, ¿ok? Porque cuando nosotros estamos metidos en otros países y estamos destruyendo esos países, como los países de Guatemala, cuando nosotros nos metimos ahí por la Banana Company, ¿ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, del abuso que está pasando con las personas que están viviendo en sus países, lo mejor que alguien puede hacer es vivir en su propio país y estar cómodo en su país, que nosotros no estemos metidos en otros países interviniendo donde no nos conviene y no tenemos que estar. Voy a preguntarle esto a Anthony. Anthony, recién mencionaste algo de que la asistencia a veces de las ONG no son muy claras, ¿verdad? Correcto. Desafortunadamente nuestro gobierno ha regalado, si no mal recuerdo, billones de dólares a estas organizaciones, ¿verdad? Entonces ellos están gastando básicamente lo mínimo, porque claro, ellos quieren sacar sus ganancias, ¿verdad? Y es un poco lo que planteaba esta señora, ¿no, Mariví? Sí, correcto. Esto se ha hecho ya un negocio, porque aunque uno no sea un NGO, gente se está inscribiendo para tratar de reclamar a estos niños, porque el gobierno está dando X cantidad de dinero para que las personas los esté cuidando. Entonces, imagínese si usted es alguien que vive de desempleo, por decir, ¿verdad? Y está sacando, no sé, $1,200 al mes, por decir, y llega el gobierno y te dice, yo te pago $1,800 si me cuidas a este niño, cada mes. Entonces, pues va a decir, no, pues écheme 3, écheme 4, ¿verdad? Y desafortunadamente eso es, ¿verdad? Y es la brutalidad de lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Estos niños están siendo explotados desafortunadamente. Qué complejo. Vamos con, ¿verdad? Todo es tan complejo para lograr no solamente entenderlo, sino para tratar de encontrar el hilo de la solución. Vamos con Cari. Cari, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Bien, ustedes. Muy bien, te escuchamos. Yo creo que las leyes de inmigración están ahí. Lo que pasa es que no las ejecutan. Y no las ejecutan por intereses políticos. Yo soy cubana. Yo he vivido más, o sea, me sacaron de Cuba cuando tenía 1 año y pico, así que soy más americana que otra cosa, ¿no? Pero voy a poner, por ejemplo, el caso de los cubanos. Cuando Obama estaba en el poder, sacó la ley de pies secos, pies mojados, o sea, que ya los cubanos no pueden entrar aquí. Al otro lado, no puedo ser tan ciega para darme cuenta que cuando uno se convierte en ciudadano americano y quizás residente, no sé las leyes acerca de los residentes, ahí está bien estipulado que si sales de un país comunista no puedes regresar, porque obviamente estás pidiendo asilo político como lo pidieron mis padres. ¿Cuántos años no han pasado que mis propios compatriotas, y los entiendo porque hay familias allá, yo les entiendo, pero no, este país no está ejecutando la ley? Porque si vienen a revisar, todos los cubanos que han salido, y yo sé que tienen familia allá, y que han regresado a Cuba, entonces, ¿por qué salir? O sea, ¿entiendes? Esa parte. Sí, claro, la injusticia está de todos lados. Digo, la falta de conciencia está por donde la mires, por eso digo que es complicado encontrar una solución cuando son tantas las puertas abiertas donde se escapa todo, ¿no? ¿Por qué Obama hizo esa ley para los cubanos? Porque el Partido Demócrata sabe que el cubano tiende a votar conservador y no liberal. Sí, Cari. Voy a pasarle el último mensaje a Anthony y a María porque nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno para que podamos cerrar y concluir algo que no tenga que ver con una idea política, que sí entendemos que este drama también incluye la política, pero sobre todo los seres humanos que están allí buscando una salida para eso. Eso hemos querido enfocarlo hoy. María, voy a cerrar contigo primero, te dejo este minuto para ti. Bueno, yo creo que como tú dices, es un drama humano, un drama del que no debemos ser parte, porque yo creo que la clave estaría en educar
llevar el mensaje correcto a los países donde se encuentran estos ciudadanos. Y eso se haría a través de informarles de las posibilidades de venir aquí para trabajar de forma legal, conectar a los empleadores de los grandes, de las tierras, de las obras, para que ellos puedan incluso reclutar a los inmigrantes que de verdad son necesarios, pero que tienen que entrar de una forma legal, y sobre todo pedirle a los empleadores pues que registren a sus empleados para que puedan darle oportunidades y pagarle el dinero que se merecen también, y que todos ganemos en esto. María, te agradecemos mucho este rato, sobre todo por la hora que nos has dedicado toda esta hora con nosotros al final del día, literalmente después de un día de trabajo, así que agradecidos por eso. Anthony, para ti también tu último espacio para que podamos cerrar contigo. Un placer, doctora, y conectaré con usted en Twitter. Lo que estamos viendo ahorita es algo, en todo el mundo, ¿verdad? Estamos viendo ahorita el ataque del comunista a la libertad. Aquí en los Estados Unidos ahorita están tratando de desmantelarlo, y de los dos lados, republicanos y demócratas, porque este es un talking point que hacen cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Y parece ser que le jalan los corazones a diferentes personas, nos jalan y nos separan, ¿verdad? Si debemos estar enojados con alguien, tiene que ser con nuestro propio gobierno, porque ha dejado que este surge esté pasando. Entonces yo pienso que hay que educar a estas personas que están llegando, ya están aquí, y hay que educarlos en lo que ellos vienen corriendo, están tratando de implementar aquí en los Estados Unidos. Entonces hay que educar, como dice la doctora, muy, muy correcto, hay que educar no nomás a estas personas que vienen entrando, sino a todo el país, de las fuerzas más oscuras que están tratando de dañar, no nomás a los Estados Unidos, sino a todo el mundo. Te agradecemos mucho, Anthony, por este rato. Volveremos a hablar contigo seguramente muy pronto. Seguiremos pendientes de las noticias que están llegando desde la frontera. Nos despedimos por hoy porque estamos ya sobre el tiempo. Vamos a cerrar con una frase que hoy crucé casualmente y me sirve para que cerremos esta conversación, del filósofo Erasmo, que dice: en lo necesario, unidad; en lo no necesario, pluralismo; pero siempre caridad.